bendiga. Vamos a iniciar con la escuela dominical, vamos a ver el estudio de esta mañana. Bueno, recordando un poquito, la semana pasada vimos lo que es el Evangelio, ¿sí? Y mencionamos ahí un pequeño esquema donde mencionamos que primeramente para dar esas buenas noticias, el plan a seguir o el esquema a seguir es primero es presentar a Dios, es decir lo que es acerca del hombre, acerca de Jesucristo, y bueno, por último llevar a la persona a que dé una respuesta si toma la decisión o si rechaza eso que las buenas noticias que se le han presentado. Y bueno, esta mañana vamos a ver la semana 2, lleva por título Dios el Creador Justo. Y como lo mencioné en ese esquema, mencionamos ahí a Dios primeramente y fue lo que dijimos, que Él es el Creador Justo, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar, ¿cómo vamos a empezar? Es con esta sencilla pregunta. Dice, ¿qué piensan tus amigos o familiares no creyentes sobre Dios? Si dicen creer en Dios, ¿qué creen acerca de Él? Y bueno, hay infinidad de respuestas. Tal vez incluso tú, cuando les has presentado las buenas nuevas a tus familiares o a un amigo o a un conocido, siempre escuchas diferentes tipos de respuestas, ¿sí? Algunas tal vez te dicen que sí es el Creador, otros te dicen que es bueno y que al último nos va a perdonar a todos y nos va a permitir entrar al cielo. Bueno, hay infinidad de respuestas, ¿sí?, que te puede decir una persona no creyente, ¿sí? Y bueno, es importante que nosotros le hagamos llegar a la conclusión de que Dios es el Creador justo, ¿sí? Que cambien esa manera de pensar que tienen ellos acerca de Dios, para que así ellos puedan reconocer que sí necesitan de un Salvador. ¿Cuál es la idea principal de esto? Bueno, la idea principal de esto, hermanos, es que haya una correcta comprensión del Evangelio. Comienza con una correcta comprensión de Dios, ¿sí? Y que Él es el justo Creador y que todos nosotros somos responsables ante Él. Esta es la idea principal, ¿sí? Que para tener una correcta comprensión de las buenas nuevas, lo primero que debemos comprender correctamente es quién es Dios, ¿sí? Y a la conclusión que debemos de llegar es que Él es el Creador, el justo Creador, y que cada uno de nosotros, cada persona en esta tierra, es responsable ante Él. Y bueno, profundizando un poquito en esto, para entender bien el Evangelio debemos comenzar donde la propia Biblia comienza, ¿sí? Con el Dios, el Creador. Ahí en Génesis capítulo 1, ¿sí? Ahí me gustaría que me acompañaras en tu Biblia para poder entender desde los orígenes, ¿sí?, lo que nos dice la Biblia acerca de Dios como el Creador. Y bueno, ahí en Génesis vamos a leer lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y bueno, continúan leyendo ahí el resto de Génesis, ves que Dios creó el mar, la tierra, las plantas, las estrellas, e incluso pues todos los animales. Pero después de esto, leemos que como culminación de la obra creadora de Dios, ahí en los versículos 26 de Génesis, capítulo 1, versículo 26, nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, bueno, aquí claramente nos damos cuenta en Génesis capítulo 1, de la creación, cómo Dios siguió un proceso para crear todo lo que hay en estos momentos, y bueno, la cereza del pastel o la culminación fue el hombre. Y bueno, nos damos cuenta aquí que al hombre se le dio la responsabilidad de encargarse de todo lo creado, ¿sí? Administrar todo lo que Dios hizo. Esa fue la responsabilidad que se le dio al hombre. ¿Sí? Ahí en el versículo 26 nos dice, ahí
el pasaje, el versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que Dios nos dio una responsabilidad. Dios le dio esa responsabilidad al hombre. Dios es el creador, y por lo tanto, como creador, nos creó, pero también al momento de que nos creó, nos dio una responsabilidad en esta tierra, que es encargarnos de todo lo que Él ha creado. Y bueno, empezando ya con las preguntas de reflexión, la primera pregunta nos dice: ¿qué enseña Génesis capítulo 1 acerca de todo el universo? Y bueno, Génesis 1 nos enseña que todo el universo fue creado por Dios y que por tanto Él es su Señor y gobernador, ¿sí? Él es el dueño de absolutamente todo, ¿sí? Vemos claramente ahí en Génesis que Dios de la nada creó todo, ¿sí? Y bueno, por lo tanto, como Él lo creó, Él es el dueño y Él es el gobernador de toda esta tierra, ¿sí? Incluso aún de nosotros los seres humanos. Veamos la siguiente pregunta: ¿qué nos enseña Génesis capítulo 1 acerca de la humanidad? Bueno, Génesis capítulo 1 nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y le dio dominio sobre la tierra. Así como lo mencionamos, Dios nos dio una responsabilidad, y una implicación de esto es que el hombre tiene una relación especial con Dios en la que se supone que representa a Dios ante la creación. Y otra implicación es que todas las personas somos responsables ante Dios, nuestro Creador, por nuestra forma de vivir, ¿sí? Entonces, bueno, nos damos cuenta claramente que Dios creó al hombre y bueno, tenía una relación especial, ¿sí? Vemos ahí cómo Dios le habló en aquel tiempo antes de la caída de Adán y de Eva, cómo era esa relación Dios y el hombre, ¿sí? Y bueno, el hombre, siendo representante de Dios ante la creación, era el responsable de administrar todo lo creado, ¿sí? Y bueno, también nos damos cuenta aquí también, bueno, que cada persona es responsable ante Dios, ¿sí? Como creación de Dios también somos responsables ante Él por nuestra manera en que vivimos, ¿sí? Todo lo que hacemos es nuestra responsabilidad delante de Él. Y bueno, la siguiente pregunta de reflexión nos dice: muchas personas en Occidente hoy en día creen que la materia es todo lo que existe, que los humanos evolucionaron a través de procesos puramente naturales y que por tanto no existen estándares absolutos de moral. Y bueno, nos dice la pregunta: ¿de qué forma el relato de Génesis 1 sobre la creación confronta estas creencias? Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta que Génesis confronta estas creencias evolucionistas al afirmar que Dios creó el universo de la nada, ¿sí? Como lo mencionamos, de la nada Dios creó el universo. Y bueno, que Él creó a la humanidad mediante un acto especial y directo. Y nos damos cuenta ahí en Génesis que Dios participó directamente en la creación, tanto de los animales, del cielo, de la tierra, del sol. De todo esto Dios participó, y también nos damos cuenta que participó en la creación de nosotros. Y bueno, esto significa que la conclusión moral que algunos sacan de creer en la evolución, que no hay un estándar absoluto de moralidad externa a la humanidad, es errónea. En su lugar, Génesis 1 sienta las bases para entender que la moralidad es determinada en conformidad con el carácter y la voluntad de Dios. Entonces, bueno, nos damos cuenta aquí cómo realmente la moralidad está determinada en cuanto al carácter de Dios y en cuanto a la voluntad de Dios, ¿sí? Porque Él nos creó, Él nos formó, Él nos creó, nosotros somos responsables de nuestra manera de vivir, ¿sí? Entonces, realmente, bueno, aquellos que creen en la evolución nos damos cuenta que están viviendo o están creyendo en un error. Y bueno, otra pregunta nos dice:
muchas personas en Occidente hoy en día no se consideran sujetas a nadie y se sienten libres de hacer lo que quieran. Y bueno, ¿cómo confronta Génesis 1 a estas actitudes? Bueno, la enseñanza de Génesis 1 de que Dios es el creador y por tanto el dueño, gobernador y señor de todas las cosas, confronta estas actitudes autónomas, enseñando que todas las personas son fundamentalmente criaturas, somos seres derivados, recibimos la vida de otro, lo que significa que estamos a su disposición y debemos conformar nuestras vidas a su voluntad. En otras palabras, el hecho de que Dios nos creó significa que somos responsables ante Él por todo lo que hacemos. Entonces, bueno, y nos damos cuenta claramente, hermanos, que sí, tenemos una responsabilidad muy grande delante de Él, ¿sí? Él nos creó y por lo tanto, como Él nos creó, bueno, cada uno de nosotros va a responder ante Él por la manera en que haya vivido su vida. Si tal vez has escuchado personas que dicen, ¿qué te importa? Es mi vida. Bueno, realmente no es tu vida, ¿sí? Realmente esa vida Dios te la dio con un propósito, con un objetivo, y por lo tanto tú tienes una responsabilidad delante de Él y tú vas a responder por lo que hiciste con esa vida, ¿sí? Entonces aquí claramente nos damos cuenta que como somos criaturas dependemos de Él y somos responsables ante Él. Bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿por qué es importante que la gente entienda que Dios es su creador a fin de que comprendan que necesitan un Salvador? Bueno, es muy importante para que las personas puedan o sepan que necesitan un Salvador. Es importante que entiendan que Dios es su creador, porque tienen que entender que son responsables ante Él. Cuando comprendemos que Dios es nuestro creador, nos damos cuenta de que simplemente no podemos vivir como queramos. Más bien, somos responsables ante Dios por cada uno de nuestros pensamientos, palabras y obras. Y bueno, esto es algo muy importante, hermanos, ¿sí? Vimos ahí ahorita algunas preguntas que nos habla de que hay personas que creen en una evolución, o hay personas que dicen que no estamos sujetos a nadie, ¿sí? Entonces, por eso es importante que todas las personas, que aquellos que no conocen las buenas nuevas, que no conocen el Evangelio, entiendan claramente que sí hay un creador. Muchas de las veces a lo mejor te lo dicen, lo conocen intelectualmente, pero falta a que lo conozcan a profundidad, ¿sí? Para poder reconocer que realmente necesitan de un Salvador, ¿sí? Entonces es importante que le demos a entender a las personas que hay un creador, ¿sí? Que ellos entiendan realmente que Dios es el creador, ¿sí? Y bueno, que son responsables ante Él por sus pensamientos, por sus palabras y por sus obras. Y cuando nos damos cuenta, o cuando la persona se da cuenta de que realmente hay un creador, bueno, lo va a llevar a entender, a comprender que si es responsable ante Él, bueno, que Él necesita a un Salvador, ¿sí? Y bueno, mientras que Génesis 1 sirve como fuente de revelación acerca de quién es Dios como creador, el resto de la Biblia tiene mucho más que decir sobre el carácter santo de Dios. Considera la revelación de Dios, de su nombre, a Moisés ahí en Éxodo capítulo 34. Me gustaría ahí que en tu Biblia leyeras lo que nos dice la revelación de Dios, cómo se reveló Dios ante Moisés ahí en el libro de Éxodo capítulo 34, ¿sí? Primeramente aquí en Génesis nos da esa revelación como un creador, ¿sí? Como el creador de todo lo que hay en esta tierra, como creador y dueño. Y bueno, aquí en Éxodo 34 vamos a ver más acerca del carácter de Dios, ¿sí? Cómo se revela Dios ahí con Moisés. Sígueme ahí con tu vista, va a ser capítulo 34, versículos 6 y 7. Dice ahí: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí vemos otra parte del carácter de Dios. Sí, Él es el creador de todo, pero también nos damos cuenta, aquí nos dice que es santo, ¿sí? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y entonces nos damos cuenta que si es cierto, Dios es el creador, Dios te ama, si es cierto, Dios no quiere que te pierdas en el infierno, pero bueno, también recordemos que Dios es justo. Bueno, reflexionemos en esto. ¿Cuáles son los aspectos del carácter de Dios que vemos en este pasaje que las personas aceptan fácilmente? ¿Por qué crees que las personas en general les gusta pensar en Dios de esta manera? Y bueno, a las personas les gusta aceptar la compasión, la gracia, la paciencia, el amor y el perdón de Dios. Una razón obvia de esto es que, al menos en apariencia, todos estos aspectos del carácter de Dios parecen indicar que Él tiene una actitud favorable hacia nosotros. Bueno, nos demos cuenta ahí, y las personas, tal vez te has topado con personas que les has predicado, y cuando les hablas de compasión, les hablas de gracia, les hablas de la paciencia y del amor y del perdón de Dios, a lo mejor ellos te aceptan y escuchan con interés, ¿sí? Y bueno, la mayoría de las personas lo aceptan o lo aceptan porque es algo favorable hacia ellos, ¿sí? Y bueno, parece ser que es una actitud de parte de Dios hacia nosotros que nos pasa la manera pasa la manera en que la gente está viviendo de una manera desordenada, ¿sí? Pareciera que Dios tolera esto, ¿sí? Pero bueno, continuando reflexionando en estas preguntas, ¿cuáles son los aspectos del carácter de Dios que vemos en este pasaje que la gente en general rechaza? ¿Y por qué crees que la gente tan a menudo se opone a estos aspectos del carácter de Dios? Y bueno, la gente tiende a oponerse a la justicia de Dios, a aquellos aspectos de su carácter que garantizan que va a castigar el pecado, tal y como lo describe el versículo 7. Una de las razones por las que la gente a menudo se opone a estos aspectos del carácter de Dios es que si Dios es santo, simplemente no podemos vivir como queramos y salirnos con la nuestra. Si Dios es justo, entonces tiene exigencias morales en nuestras vidas con las que puede que no queramos vivir. Entonces aquí claramente nos damos cuenta, así cuando tú les hablas del amor, de la paciencia, del perdón de Dios, la persona te empieza a entender y te empieza a escuchar con cierto interés. Pero una vez que tú, o que cada uno de nosotros, le habla acerca de la justicia de Dios y que va a castigarlo por la manera en que vive, nos damos cuenta que la persona empieza a rechazar, ¿sí? Que no está de acuerdo con esta parte del carácter de Dios. Y bueno, si Él es justo, Él tiene exigencias para nuestras vidas, ¿sí? Él tiene un estándar de vida para cada uno de nosotros. Y bueno, la gente es lo que no quiere aceptar, ¿sí? Por eso se opone a Dios, ¿sí? Porque no quiere que se le controle la manera en que vive su vida, ¿sí? Recordemos que una vez que Adán pecó, que el hombre cayó en pecado, bueno, se le dio la espalda a Dios. Y bueno, recordemos que las inclinaciones del hombre, las intenciones del corazón del hombre, por continuo es el mal. Entonces, el hombre no quiere que Dios le señale, no quiere que Dios le diga que está viviendo de una manera que no es grata delante de él. Se opone a que Dios marque los aspectos con los cuales él debe de cambiar su vida, ¿sí? Dios le da un estándar de vida, pero el hombre, ¿qué es lo que hace? El hombre quiere vivir como él quiere. Y bueno, un sinnúmero de otros pasajes de la Escritura da testimonio de que Dios es perfectamente santo y justo y que ha de juzgar a todas las personas según lo que hayan hecho. Y bueno, vamos a considerar algunos nada más. Hay muchos pasajes donde nos dice que Dios es justo y que nos va a dar a cada uno conforme en la manera que vivimos, ¿sí?
Y ahí quiero que en tu Biblia busques los siguientes pasajes y me sigas con ellos. E incluso tal vez estos pasajes nos pueden servir o nos van a servir, hermanos, para cuando vayamos a evangelizar, bueno, le mostremos a la persona a Dios como creador, pero también que les mostremos que Dios es, aparte del carácter que tiene, su amor, su paciencia, de sus atributos, como su amor, su paciencia, su bondad, bueno, también tenemos que recalcarles que tiene otros atributos que a lo mejor no nos gustan, pero que son importantes, que es santo y que es justo. Y aquí vamos a mencionar algunos pasajes que nos muestran acerca de esto y tú puedes recalcarle ahí a la persona. Dice ahí Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice ahí la palabra de Dios, sígueme con tu Biblia. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Entonces claramente nos damos cuenta de que Dios es luz y que el pecado, no hay pecado en Él, ¿sí? Entonces nos damos cuenta aquí que no hay tinieblas en Dios, no hay pecado en Él. Otro texto, ahí en Habacuc 1:13, dice ahí: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Bueno, nuevamente nos damos cuenta, nos dice ahí: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y bueno, ¿por qué ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces nos damos cuenta claramente aquí que el autor del libro, Habacuc, o el que escribió el libro, el escritor, nos dice claramente cómo es Dios y que no tolera el mal. Pero bueno, hace la pregunta de que él ve a las personas, a los menospreciadores, pero también ve cuando destruye al impío al más justo que él. Entonces, a través de estos pasajes nos damos cuenta que, bueno, Dios es santo y es justo. Otro pasaje más ahí, en Romanos capítulo 2, de los versículos del 5 al 8, nos dice ahí la palabra de Dios: sígueme con tu Biblia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces nos damos cuenta aquí claramente, bueno, que Dios es santo, pero también es justo, ¿sí? Y bueno, aquellos que tuvieron ese encuentro personal con Jesús, aquellos que recibieron esas buenas noticias, aquí nos dice cuál va a ser su recompensa, pero también nos habla cuál es la recompensa para aquellos que no quisieron recibir esas buenas noticias. Nos dice el versículo 8: pero ira y enoja a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y bueno, otro texto ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 30 y 31, sígueme ahí con tu Biblia, dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, cada uno de estos pasajes nos muestra claramente su santidad y su justicia. Y bueno, también nos muestra la responsabilidad de cada uno de nosotros, de lo que hayamos hecho en esta vida o mientras estuvimos aquí, vamos a tener que dar cuentas. Y bueno, aquellas personas que rechazaron o que no quisieron recibir esas buenas noticias, pues va a ser mayor las cuentas que van a tener que dar delante de Dios. La siguiente pregunta de reflexión nos dice: ¿qué enseñan estos pasajes acerca de la actitud de Dios hacia el pecado y qué dicen sobre lo que Dios hará con el pecado? Bueno, estos pasajes, cada uno de estos nos enseña que Dios es totalmente libre de pecado, es santo y
Bueno, también nos damos cuenta que se opone por completo al pecado y que castigará al pecado y a los pecadores, castigará al pecado y a los pecadores, aquellos pecadores, aquellas personas que no quisieron o que no quieren recibir buenas noticias. Bueno, nos damos cuenta que van a tener que dar cuentas delante de Dios por lo que hicieron. Y bueno, muchas de las veces tal vez ahí te has encontrado con personas que no quieren reconocer o que no reconocen que pues su vida no es suya, que es de Dios y que un día Él les va a demandar todo lo que hicieron con ella, y Dios les va a demandar lo que hayan hecho con ella. Bueno, la siguiente pregunta nos dice: muchas personas en Occidente hoy en día piensan que la moralidad es enteramente determinada por la cultura, por la propia cultura. ¿Cómo tú responderías a alguien que creyera esto a la luz de estos pasajes? Bueno, ¿cómo le puedes responder a una persona de acuerdo a que cree que su manera de vivir, la forma en que vive, lo que él hace o lo que él deja de hacer? Bueno, no va a responder ante Dios porque él es de otra cultura. Bueno, a la luz de estos pasajes se puede responder a alguien que tenga estas creencias relativistas explicando que la Biblia enseña que la moralidad se basa en el carácter de Dios, y esto significa que es universal y consistente y que no depende de las distintas culturas que hay. Y además estos pasajes nos enseñan que Dios no solo requiere que las personas vivan de cierta manera, sino que serán finalmente y eternamente responsables ante Dios por cómo han vivido. Bueno, nos damos cuenta aquí que realmente la moralidad se basa en el carácter de Dios, ¿sí? Y esto aplica a todas las distintas culturas, ¿sí? A cualquier cultura que hay se aplica el estándar de Dios. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: muchas personas hoy en día ven a Dios como una figura indulgente, como un abuelo que no exige nada de nosotros y que es muy comprensivo con el hecho de que todos cometemos errores. ¿Cómo se sostiene este punto de vista con lo que nos enseñan estos pasajes? Y bueno, tal vez a lo mejor tú has presentado el Evangelio, has tratado con personas que no conocen de las buenas nuevas y te dicen esto: no, al final Dios me va a perdonar, ahorita lo que quiero es vivir la vida y cuando llegue hasta cierto punto Él me va a perdonar, ¿sí? Y bueno, nos damos cuenta que ven a Dios como alguien indulgente, como alguien que no le va a decir nada, que le va a dejar pasar todo lo que hizo en su vida. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros sostenernos en cuanto a estos, cómo sostener nuestro punto de vista o cómo sostenernos en las Escrituras en cuanto a lo que nos enseña estos pasajes? Bueno, muchas personas, como lo mencioné, hoy en día ven a Dios como una figura que es indulgente, ¿sí? Y bueno, estos pasajes desacreditan la visión de Dios como el abuelo benigno, demostrando que Dios es santo, justo y moralmente puro. Estos pasajes también enseñan que lejos de barrer el pecado debajo de la alfombra como un conserje sin escrúpulos, nos enseñan que Dios es tan intensamente santo, justo y bueno que va a castigar el mal y a todos aquellos que hacen el mal. Entonces nos damos cuenta que no podemos desacreditar lo que nos dicen la palabra de Dios. Las personas no pueden desacreditarlo. Y bueno, a través de estos textos nos demuestra y nos dice que Dios es santo, justo y que es moralmente puro. Y bueno, que como es santo, justo y puro, Él va a castigar el mal y a todos aquellos que hacen el mal. Nos dice la siguiente pregunta: ¿por qué dirías que es importante decirle a nuestros amigos no creyentes que Dios es nuestro justo creador cuando tratamos de compartir el Evangelio con ellos? Bueno, puede haber una variedad de respuestas, pero hay una idea básica para saber el por qué necesitan de un Salvador. Y bueno, es importante porque las personas a quien tú les presentes el Evangelio
tiene que comprender que Dios es real, ¿sí? Que Dios sí existe. Tiene que comprender que Dios es el creador y el Señor de todo. La gente también, la persona a la que tú le presentes el plan de salvación, las buenas nuevas, tiene que comprender que Dios es perfecto, perfectamente justo y santo. Y bueno, también es importante que la persona comprenda que cada uno de nosotros, que los seres humanos, somos responsables ante Él por nuestras acciones, ¿sí? Si Él es el creador, si Él es el dueño de todo, si Él nos dejó aquí como encargados, bueno, tenemos que entender, o la persona a la que tú le presentes el plan tiene que entender que Él es responsable por sus acciones. Y por último, la persona debe de comprender que Dios va a castigar su pecado, ¿sí? Entonces la persona tiene que entender todo esto, ¿sí? Necesita comprender que Dios es real, que Dios existe, que Él es el creador y es el Señor de todo, que Él es perfectamente justo y santo y moralmente perfecto, que Dios como creador nos dio a cada uno de nosotros una responsabilidad, ¿sí? Y bueno, y que somos responsables por nuestras acciones. Y también nos damos cuenta aquí que Dios va a castigar el pecado. ¿De qué manera la iglesia puede dar testimonio de que Dios es nuestro justo creador en reuniones colectivas de adoración? Bueno, también aquí hay varias respuestas que tú nos pudieras dar, pero aquí te voy a dar algunos ejemplos de formas en que nosotros, en que las iglesias podemos testificar que Dios es nuestro creador, nuestro justo creador. Por ejemplo, mira, en las reuniones colectivas de adoración debemos de reconocer nuestra dependencia de Él mediante oraciones de petición. Debemos confesar en oración cómo hemos pecado contra Él y que necesitamos o que tenemos la necesidad de su perdón. Y bueno, también podemos cantar canciones que magnifiquen a Dios por su poder desplegado en la creación y por su carácter santo. Y bueno, también esta misma pregunta, pero ¿de qué manera la iglesia puede dar testimonio de que Dios es nuestro justo creador mientras los miembros trabajan durante la semana? ¿Cómo tú puedes dar testimonio acerca de que Dios es creador en tus actividades fuera de la iglesia? Bueno, mientras trabajas o mientras tú estás fuera de la iglesia, tú puedes dar testimonio de que Dios es el creador. En algunos ejemplos que te puedo dar es confiar en que el Dios que nos creó proveerá para nosotros lo que nos conducirá a un uso radicalmente generoso del dinero y de otros recursos. Tratar a todas las personas, independientemente de su edad, género, clase social, raza o cualquier otra cosa, con compasión, respeto y amor, ya que todas las personas han sido creadas a la imagen de Dios. Entonces, bueno, a través de esto nosotros podemos testificar a las demás personas acerca de Dios como el creador. Y bueno, por último, en las expectativas de la iglesia con respecto a la membresía de la misma. En las expectativas de la iglesia en cuanto a sus miembros, ante el carácter santo de Dios, las iglesias deberían esperar que sus miembros lleven vidas de santidad, arrepintiéndose continuamente del pecado y tratando de reflejar el carácter de Dios a los que le rodean. Así es como nosotros, como miembros de la iglesia, vamos a poder dar testimonio, ¿sí? El tratar de llevar una vida de santidad. Y bueno, recordemos que no estamos exentos de pecar, pero es importante que nos arrepintamos. Y también es importante que cada uno de nosotros trate de reflejar el carácter de Dios ante las demás personas. Y bueno, hermanos, ya casi estamos por concluir. Y bueno, en este estudio nos damos cuenta que es muy importante que cuando estemos presentando el plan de salvación, cuando estemos llevando esas buenas noticias, hagamos entender a la persona que Dios es real,
que Dios es el creador de todo, y también es importante que le hagas comprender a la persona, que entienda, que comprenda que es responsable delante de Dios. Y este es el primer paso para que la persona, pueda llegar a comprender bien el Evangelio, lo que implica, y para que la persona pueda dar, una respuesta, sea positiva o sea negativa. Y es interesante ahí, nos damos cuenta que es importante que recalquemos esto, pero tal vez las personas no van a querer reconocer, o no van a querer entender, o no quieren reconocer realmente que son responsables ante Dios. Pero es importante que tú o cada uno de nosotros los haga entender que son responsables ante Dios. Y para concluir, la próxima semana, hermanos, vamos a ver la semana número 3, el tercer estudio, y lleva por título El hombre, el pecador, ¿sí? Como lo mencioné en la semana 1, en que es el Evangelio, mencioné ahí un esquemita ahí primeramente con Dios como el creador justo. Después la segunda es el hombre, el pecador. Después vamos a ver a Jesucristo, y por último vamos a ver la respuesta, ¿sí? El objetivo a que debemos de llegar cuando compartamos las buenas nuevas, a que la persona tome una decisión. Y me gustaría que ahí en tu casa, en el transcurso de esta semana, ahí le des una leída, vayas meditando ahí en Romanos capítulo 3, ahí de los versículos del 9 al 20, ¿sí? Y también vayas leyendo ahí Efesios capítulo 5, versículo 5 y versículo 6. Y hermanos, este es el estudio de esta mañana. Esta es la segunda semana en la cual nos damos cuenta que Dios es el justo creador. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana.